se convierte en un espacio de formación para nosotros y una oportunidad para compartir conocimientos. Que el afrontado que está por acá de la Escuela de Educación, el profesor Adrián Torres, y los profesores cursantes de la LETE, de la Universidad Central de Venezuela, de otras universidades, y de manera especial a todos aquellos docentes del Estado Miranda que en estos momentos estamos compartiendo espacios en un plan de formación en este momento en que pues tenemos que dar soluciones a la situación en que nos encontramos. Bienvenidos, me agrada mucho, le agradezco al profesor Jorge, a la profesora Josly y al profesor Camilo por invitarme a compartir este espacio, estas lecciones aprendidas en el diseño y la gestión de cursos autoinstruccionales en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Realmente es una experiencia bien interesante, es una situación en la que todos nos vimos involucrados, en la que estamos dando una respuesta. Por eso invitamos en este espacio de interacción, de participación, a que entre todos pues vayamos compartiendo, intercambiando planteamientos y sugerencias a esta situación en que nos encontramos, ¿verdad? Muy bien. En estos momentos tenemos una realidad pues que si se quiere nos abruma, ¿verdad? Es la llegada del COVID-19, de esta pandemia que nos tomó a todos por sorpresa. Nadie pudo prevenir, nadie pudo prever con suficiente anticipación pues la magnitud de lo que esta enfermedad pues nos iba a traer, y menos pues, por supuesto las consecuencias económicas, políticas, sociales que esto tendría, y las consecuencias que en materia educativa pues esto iba a involucrar, ¿verdad? La realidad pues es que el COVID llegó y ante el COVID pues se comenzaron a tomar medidas que en materia educativa pues nos afectaron significativamente, pues, y una de esas medidas fue el cierre de los centros educativos. Fue una de las primeras medidas que se tomó pues para evitar la propagación de la enfermedad, una medida a nivel preventivo pues que implicó pues el cierre de las instituciones, más no implicó la suspensión del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrollaba en las instituciones escolares, ¿verdad? Esta pandemia pues se constituyó en todo un reto, nos puso a prueba a todos, puso a prueba la preparación de las instituciones educativas, pero también nos puso a prueba a cada uno de nosotros como mediadores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. O sea, comenzamos a repensar, a redefinir cosas, a replantearnos las formas de enseñar y las formas de aprender. Cómo acompañar en ese proceso, cómo medir esa enseñanza active y propicia los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Bueno, esta forma de asumir estos retos educativos, pues implicó montarnos en la ola, como decía el profesor Camilo, de la educación a distancia, específicamente en lo que es la educación virtual, pues, tomar todos los medios disponibles para propiciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Surgen nuevas formas de enseñar y de aprender, ¿verdad? Por más que hemos estado practicando, ensayando desde hace algún tiempo, pero que en este momento se redimensionan porque estamos aislados, ya el docente y el estudiante, el docente y el discente no están cara a cara, no están en el entorno presencial, ¿verdad? Se sigue desarrollando el proceso, pero hay que desarrollar nuevas formas de enseñar y de aprender. Esto se convierte en una gran oportunidad, una oportunidad para innovar, una oportunidad para generar para actividades creativas, interesantes, de comprender el fenómeno multidimensional que estamos viviendo, ¿ok? Es importante, pues, no perder de vista que en este contexto, pues, surge este nuevo reto que demanda de nosotros
pues poner en práctica todas esas habilidades, competencias que hemos desarrollado para poder atender esas necesidades de formación ante este reto educativo, ¿verdad? No podemos perder de vista que cambia la relación docente y alumno, que cambia la relación entre el docente y el discente, que surgen, en este caso, nuevos mediadores y aquí la tecnología se asume como mediador. En este contexto, la relación del docente y del discente cambia. Perdón, me pasó una lámina. La relación del docente y el discente cambia, ¿verdad? No sé quién me está moviendo las láminas, por favor. Ajá. Es esa la que tiene que estar, ¿verdad? Aquí en la educación en línea cambia los términos de la relación del docente, del discente, del profesor y del estudiante. Cambia la mediación, ya no está solo el docente mediando, ya los compañeros no están mediando en entornos presenciales, sino que vienen ahora también las tecnologías a mediar. Con respecto al alumno, al estudiante, al discente, el estudiante comienza a jugar un rol distinto porque él se convierte en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene una participación distinta. El discente se convierte en gestor de su tiempo, organiza su trabajo, se encarga del proceso de aprendizaje y está desarrollando un proceso de enseñanza que va mediando a través del docente, ¿verdad? Él es constructor de su conocimiento, es capaz de realizar un análisis crítico. En este entorno, pues la autonomía juega un papel importante, ¿verdad? Entonces, en este entorno se demandan competencias bien interesantes del estudiante. A nivel personal, se exige mayor autonomía. La motivación es intrínseca del estudiante por construir sus aprendizajes, pero asimismo tiene mayor libertad, ¿verdad? Tiene mayor libertad, pero mayor responsabilidad en el éxito, en la consecución de los aprendizajes. Por eso su rol debe ser participativo y activo. A nivel organizativo, a nivel de competencia organizativa, él es gestor de su propio tiempo, él es organizador de su trabajo. A pesar de que el docente pueda establecer una ruta de formación, el estudiante va avanzando en esa ruta de formación y va gestionando su tiempo y su trabajo. Él se encarga de su propio proceso. A nivel comunicativo comienza a tener o a desarrollar el lenguaje escrito, el lenguaje oral, dependiendo para poder interactuar con sus compañeros y tutores, sus profesores, para trabajar colaborativamente, tomando decisiones de forma individual y de forma colectiva. A nivel tecnológico, por supuesto, debe conocer y dominar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para poder navegar, para poder seguir esa ruta de formación. Y a nivel investigativo, ¿verdad? Él se convierte en constructor de su propio aprendizaje, es capaz de investigar, de realizar un análisis del por qué avanza o no avanza, de por qué construye o no, qué elementos están limitando o posibilitando esa construcción del aprendizaje. También el rol del discente, del estudiante, también cambia el rol del docente. Ese docente comienza a hacerse una serie de preguntas. En este caso, pues, vamos a invitar al profesor Camilo a que nos hable de esas interrogantes que hace el docente. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Iraida. Bueno, bienvenidos todos y los que se están incorporando en el transcurso del desarrollo de este webinar. Fíjense, cuando uno va a desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje, se realiza o debe realizarse una serie de preguntas independientemente de la modalidad de gestión en que estamos trabajando, bien sea en lo presencial o bien sea en este caso en lo virtual. Estas preguntas siempre se generan y se procesan inclusive a la hora de planificar. Bueno, Tobón, un autor especialista en el área sobre los ambientes virtuales de aprendizaje, deja unas 5 interrogantes como las vemos acá en la presentación. ¿A quién se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo y con qué se enseña? Y
cómo se determina qué se ha aprendido. Fíjense, ¿a quién se enseña? Bueno, con la aplicación de las TIC y herramientas modernas, estas herramientas nos ayudan a lograr que el aprendizaje sea más rico y se busca lograr que los estudiantes pasen a ser pasivos o simplemente receptores, oyentes, a un rol mucho más activo, más protagónico, donde cada uno de ellos establece su ritmo de aprendizaje, eso es muy importante, es decir, un aprendizaje más personalizado que lo satisfaga y logrando cubrir las necesidades del mismo. Cabe destacar que en las formas de participación inclusive del estudiante dentro de los entornos virtuales es mucho más activa. Lo destaco porque se puede lograr inclusive que el participante logre potenciar hasta los aspectos más creativos jamás vistos que se pueden observar desde la presencialidad. Casi siempre en la presencialidad los estudiantes son mucho más pasivos, más receptivos de la información del docente, pero aquí todos tienen como que el deber, hasta la obligación de participar, y pueden participar de muchas maneras, desde un texto escrito, por ejemplo, hasta presentar un organizador gráfico, un audio, un video, de cualquier forma, y esto potencia muchísimo la creatividad y el desarrollo propio de las capacidades resolutivas. Cuando nos vamos en el para qué se enseña, que es la otra pregunta que se nos hace, bueno, para lograr obtener un conocimiento importante, donde el estudiante adquiera habilidades que pueda saber elegir, organizar y saber entender la información, es decir, aprendiendo a aprender. En este aspecto, pues se potencia muchísimo los procesos naturales cognitivos de procesamiento de información, pero también podríamos decir que entran a protagonizar o se resalta muchísimo más estos procesos cognitivos como es la metacognición, la autorregulación, la autogestión del aprendizaje que nos lleva al aprendizaje autónomo. Y eso es fundamental para el proceso de aprendizaje, para el empoderamiento y la apropiación de los conocimientos. Pero también aprendiendo a aprender, también podemos ir aprendiendo. ¿Cómo es eso? Bueno, los procesos cognitivos también como cobran protagonismo, pero si nosotros incorporamos en ese proceso el aprendizaje colaborativo, la construcción de proyectos, de ideas y de propuestas innovadoras, estamos aprendiendo. No solamente cómo nosotros aprendemos, sino también vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo cosas. ¿Qué se enseña? Bueno, se enseña a los estudiantes los contenidos del curso, evidentemente, su estructura, que fueron creados básicamente por el diseñador instruccional y la perspectiva pedagógica que es fundamental, ¿ok? En la que está cimentada dicho diseño del curso. Todo esto con la firme idea de lograr que el estudiante sepa tomar las diversas fuentes de información y así logre un aprendizaje completo. Aquí también entra un rol importante del facilitador o del diseñador instruccional, que es la elaboración y la mediación de los contenidos, que voy a destacarlo cuando visualicemos una de las aulas que diseñamos. ¿Cómo se enseña? Bueno, mediante diversos medios de comunicación, en este caso síncronos, es decir, en momento real nos podemos conectar entre todos, podemos estar juntos en un momento determinado, o asíncronos, que son estos espacios que tenemos allí, como las aulas virtuales, que en cualquier momento, de acuerdo a nuestro ritmo y nuestra organización del tiempo, podamos acceder a la información, además de una comunicación continua. Es fundamental que nos permita mantener una relación docente-estudiante muy fuerte, ya que la comunicación debe ser continua y directa. Tobón, por ejemplo, nos comenta que la comunicación es fundamental porque nos llevará a lograr el éxito del proceso utilizando apoyos como tutorías obligatorias y optativas. Eso depende de cómo el docente organice la facilitación, y con herramientas como el chat, foros y el correo electrónico. O sea, tenemos miles de maneras de comunicarnos y mantener la línea de comunicación. Yo destaco también en este aspecto que el acompañamiento pedagógico es hasta más personalizado que en la presencialidad. Sin embargo, en el proceso autoinstruccional, que es lo que nos compete en este webinar básicamente, es fundamental que la ruta de aprendizaje y las estrategias deben ser lo más claras posible, donde la intervención del facilitador sea la necesaria o casi que pase desapercibida.
Entonces eso es un reto, cómo hacer que el estudiante solito haga su recorrido, gestione su aprendizaje, se apropie del mismo y por supuesto pueda generar resultados significativos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. Bueno, ¿con qué se enseña? Bueno, con el uso de diversas herramientas tecnológicas y recursos desde el Internet, los foros, los chats, los wikis, los blogs, entre muchos otros, las cuales permitirán apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje, ya que simplifica la forma de realizar actividades, permite el trabajo grupal, el intercambio de ideas, además de permitir la retroalimentación en ambos sentidos, es decir, docente-estudiante y estudiantes-estudiantes entre los pares, buscando el conocimiento integral, la construcción colaborativa. Hay una estrategia que surge en cuanto a los foros, por ejemplo, no se trata solamente de que el estudiante responda a preguntas generadoras o problematizadoras que se hagan, sino que el estudiante también se le motive o se le incite a que estas respuestas de sus otros o de sus pares sean retroalimentadas, sean comentadas para que haya una discusión y un intercambio de ideas y de saberes. ¿Cómo se determina qué se ha aprendido? Bueno, mediante el uso de evaluaciones que nos ayudarán a saber si las competencias y objetivos pedagógicos fueron obtenidos, es decir, mediante el uso de la evaluación se lograrán conocer si el estudiante o el participante logró obtener los conocimientos planteados, además de saber las dificultades que se hayan presentado en el proceso de aprendizaje. Fíjense que en cuanto al proceso de evaluación en entornos virtuales hay que ampliar la mente, es importantísimo, ¿no? Y descubrir las diversas técnicas e instrumentos que están a nuestra disposición como herramientas para la evaluación. Sabemos que la evaluación, aparte de ser un proceso regulatorio, es un proceso reflexivo y transversal, que su resultado debe ser la apropiación del conocimiento por parte del aprendiz. Regularmente la gente no tiene mucha fe en los procesos de evaluación porque están en entornos virtuales porque piensan que la única vía o la única manera de evaluar es a través de una prueba, que es un instrumento, es uno de los tantos instrumentos de evaluación que existen, pero no es así. Mediante la evaluación con propósito formativo, a través del acompañamiento, se pueden ir construyendo los saberes y se pueden llegar a resultados interesantes, como básicamente es lo que se espera, que el estudiante realmente se apropie del conocimiento. Ahora, en este momento, vamos con el proceso de diseño instruccional que continúa la profesora Iraida. Muy bien, fíjate, estamos en un nuevo contexto que nos demanda. Como señalé anteriormente, pues el COVID llegó y nos tuvo por sorpresa todo. Y esos roles, esas funciones que veníamos desempeñando en los entornos presenciales, pues comenzamos a desarrollarlo en los entornos virtuales. Comenzamos a aplicar la modalidad de educación a distancia. Nuevos retos asumidos, cómo asumir el rol de docente, el rol de mediador, de acompañar a ese discente en su proceso de construcción. Pues en este contexto es en el que el diseño instruccional adquiere relevancia. Es importante, tanto en entornos presenciales como en entornos virtuales o en la modalidad de educación a distancia, pero justo en este contexto adquiere significativa relevancia, ya que en este contexto no podemos dar pie a la improvisación. Debemos establecer una ruta de formación que permita al estudiante avanzar, que permita caminar, hacer ese recorrido de formación con éxito para que logre los aprendizajes, ¿verdad? En este caminar, pues, la complejidad y multideterminación pues necesitan de estructuras metodológicas y pedagógicas que posibiliten esta ruta de formación que va a desarrollar el aprendiz. Aquí es cuando el diseño instruccional pues adquiere una importancia significativa. A través del diseño instruccional, por favor no me pasen las láminas, si yo las voy a pasar. A través del diseño instruccional se bosquejan los encuentros entre el docente, el discente, el contenido a desarrollar y hay teniendo como mediadores no solo al docente, sino que ahora tenemos a las nuevas tecnologías como mediadoras de esos procesos de enseñar, aprender y de evaluar.
¿ok? Además de eso, las tecnologías nos ofrecen una serie de recursos, de herramientas de tipo tecnológico y didáctico que nos permiten, que nos ayudan a la construcción de esa ruta de formación, que nos ayudan a organizar, a estructurar, que se convierte no en un fin en sí mismo, sino en el inicio del proceso que se va a desarrollar. Este diseño instruccional, por ende, pues tiene dos grandes dimensiones en los entornos virtuales. La parte didáctica, ¿verdad? Porque yo estoy desarrollando, estoy mediando procesos de enseñar y de aprender y de evaluar, pero tiene evidentemente una parte técnica que hay que tener en cuenta. Por eso el profe Camilo hablaba de la mente amplia en función al desarrollo de estos procesos. ¿Qué tomar en cuenta en ese diseño instruccional? ¿Verdad? Es importante que el diseño instruccional sea lo suficientemente claro y preciso, que describa el curso, el camino a seguir, que tenga claridad de los aprendizajes esperados, de la metodología que se va a utilizar para desarrollar las estrategias, de los compromisos que van a asumir tanto docentes como discentes en esa ruta de formación y, por supuesto, en ese proceso de evaluación. Por tanto, en ese diseño instruccional es importante tener presente la necesidad instruccional, detectar el problema instruccional. Tenemos una necesidad latente de formar a nuestros docentes, de formar a nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué propuesta vamos a hacer? Es fundamental conocer las características del estudiante para que esa propuesta, esa solución didáctica que estemos dando sea pertinente y válida. Debemos tener claridad de los aprendizajes que se van a desarrollar para establecer una ruta pertinente y válida, desarrollar las estrategias de aprendizaje y las estrategias de evaluación y el conjunto de instrumentos que nos va a permitir monitorear cómo va el proceso de construcción, pero no solo monitorear cómo va su proceso, sus debilidades y fortalezas, sino en un momento determinado certificar esos aprendizajes. ¿Okay? Ahora, fíjense ustedes, nosotros desarrollamos esta experiencia que surgió de una necesidad concreta en este contexto de pandemia, en este contexto de cuarentena, donde teníamos que darle respuesta a la formación de docentes. En ese sentido, diseñamos cursos autoinstruccionales que, como bien señalaba el profesor Camilo, tienen que ser cursos muy bien pensados porque se va a establecer la ruta para que el estudiante avance progresivamente. El docente va a mediar, va a diseñar el espacio de formación, va a diseñar todas las paradas, todos los eventos, pero el estudiante va en su ruta avanzando él con sus compañeros. Entonces ahora le vamos a mostrar, el profesor Camilo, le va a mostrar una de las aulas que diseñamos, una de las unidades de aprendizaje que diseñamos para llevar ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, llevar de la mano en ese proceso de enseñanza y aprendizaje a los participantes que iniciaron esta ruta de formación. Les invito ahora entonces a observar una ruta que desarrollamos. Nosotros trabajamos con una analogía, que es la analogía del rally. Profe, tiene la palabra. Bien, Gracias, profe, antes de que el Ajá. profesor Camilo intervenga, les quiero dar de los resultados de dos consultas que hemos hecho. La primera consulta que realizamos es que la mayoría de los profesores se registraron por el programa del programa de contingencia de la Universidad Central de Venezuela y en menor proporción por el programa de Miranda. Otro resultado importante para en este momento que viene el tour que nos va a hacer el profesor Camilo, la mayoría de los participantes en algunos de esos cursos. Es decir, que no es, ¿cómo se llama? Ajeno a lo que nos va a presentar el profesor Camilo. Por otro lado, hay algunas preguntas, yo las estoy registrando por acá, que las está haciendo por el chat, las hago posteriormente a la presentación de ustedes. ¿Ok? Seguimos adelante. Gracias, profesor Iraida y profesor Jorge. Bien, seguimos acá. Nosotros utilizamos para el diseño de estos microcursos autoinstruccionales la metáfora del rally.
¿ok? Lo que implica un rally, que es establecer las rutas, sus condiciones, desde la trayectoria, estaciones, retos y metas, con una visión un poco lúdica para que, bueno, motivar desde el diseño instruccional, pues el aprendizaje, que la gente se sienta que está haciendo y atravesando algunos retos, está construyendo el aprendizaje y la misma persona se va planteando la resolución de todas estas situaciones para seguir avanzando y para seguir aprendiendo, ¿ok? Entonces les vamos a mostrar una de nuestras aulas, ya la voy a compartir. Un momentito, vamos a esperar acá que me abra de una de las 4 microcursos que establecimos en contexto mirandino. Bien, ¿dónde estamos? Por acá. Vamos, está cargando la presentación. Muy bien, ya está ya cargó, ¿cierto? Ok, vamos a mirarla. Muy bien. Bueno, nosotros realizamos 4 microcursos. En este caso vamos a mostrar uno de ellos que es sobre la elaboración de instrumentos de evaluación en entornos virtuales. Fíjense, el Rally Educativo, Educación en Cuarentena, nosotros lo diseñamos dependiendo del curso. Hay cursos que fueron microcursos que fueron un poquito más extensos que otros. En este caso, tenemos un microcurso que tiene su punto de partida, tiene 3 estaciones y un punto de llegada. Porque el punto de llegada sabemos que, bueno, ya cumplí con la meta de aprendizaje, ya consolidé los saberes y, por supuesto, logré con éxito el proceso. Entonces, bueno, tenemos aquí, manejamos inclusive un lenguaje propio de la metáfora del rally y también una iconografía propia para dicho proceso. En este caso empleamos los banderines, etcétera, etcétera, propios de los rallies de las competencias, en este caso automotoras. Tenemos entonces, creamos, acuérdense que todo esto parte, como ya lo dijo la profesora Iraida, de un diseño instruccional, que es lo que nos va a trazar la ruta o el GPS del aprendizaje que vamos a gestionar en estos entornos. Entonces creamos primero los aspectos generales. ¿Qué son los aspectos generales del microcurso? Pues los aspectos generales del microcurso, aquí tenemos como presentamos la intencionalidad formativa del mismo, que la gente va a aprender, que la gente se va a encontrar, cuál es la metodología, cómo es la forma de participación. También es un elemento no solamente metodológico, hablar de los aspectos de la intencionalidad formativa, sino también hasta motivadores. ¿Cómo lo presentamos? Bueno, lo presentamos a través de una presentación, aquí se las muestro, hecha en Geniali, que es una herramienta en línea para el diseño y desarrollo de presentaciones. Entonces vemos que es una presentación interactiva, agradable, amigable. Ahí utilizamos también la analogía de porque ellos tienen estas plantillas prediseñadas que nos permite a nosotros tener la analogía de un pizarrón, por ejemplo, ¿no? Entonces acá están todos los elementos propios de la intencionalidad formativa, partiendo del propósito, los aprendizajes esperados, qué es lo que se espera, etcétera, ¿no? Los contenidos, ustedes podrán explorar estas aulas, los que decidan hacer o quieran hacer esta formación. Viendo en el chat, leí que muchos que han hecho este proceso han participado en todos estos microcursos. Ver las reglas del juego o condiciones de participación, en fin. También hacemos un espacio de socialización un poco para el foro de preguntas y respuestas sobre las inquietudes, que es fundamental que eso siempre esté, porque esto es un tema de gestión, alguna duda, alguna situación técnica que se pueda presentar, y un espacio de socialización como conocernos, que cada quien de los participantes se presente, porque, bueno, aquí se gestiona un poco el aprendizaje también colaborativo y cooperativo, y somos personas, pues, y necesitamos conocernos y saber qué estamos haciendo y cuáles son nuestros intereses y necesidades de aprendizaje. Luego, vamos a el punto de partida, como cualquier rally, ¿verdad? ¿Qué es el punto de partida? Bueno, vamos a dar inicio, aquí calentamos los motores. Hay algo importante que es el uso del lenguaje.
Hay muchas maneras de hacer un aula virtual, hay muchas maneras de hacer un microcurso y nosotros, como ya les mencionamos, utilizamos esta metáfora. Pero también está el tema del lenguaje. Hay gente que utiliza un lenguaje mucho más formal, en tercera persona. Hay gente que hace un lenguaje más cercano, dirigiéndose a ti como la persona, el receptor, el que está haciendo el proceso, un poco para tener muchísimo más acercamiento o hacerlo más cercano y hasta más íntimo con el sujeto que aprende, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí participantes, ya nos encontramos en el punto de partida de nuestro rally. O sea, yo te estoy dando el sentido de pertenencia. Tú formas parte de esta aventura y de esta experiencia de aprendizaje, ¿ok? Entonces, bueno, se le dice a la persona que vamos a iniciar el recorrido y esto tiene un elemento motivador también. Bueno, vamos a iniciar y vamos a hacer, en este caso se puso una reflexión personal que a través de un foro, vamos a esperar que cargue un poquito, donde a través de unas preguntas generadoras y con la invitación a que los participantes interactuaran o retroalimentaran los aportes de los demás compañeros, se inicia este foro, ¿no? Un poco preguntando, está un poco lenta la cosa aquí, preguntando, por ejemplo, elementos propios del curso que tiene que ver con los instrumentos. Entonces, fíjate, aquí se le invita al estudiante que para hacer el inicio del recorrido seleccione cualquier instrumento para la evaluación del aprendizaje que haya logrado reflexionar a la luz de unas preguntas. Entonces se le pide que, bueno, ellos respondan a las preguntas, pero además que interactúen y retroalimenten las respuestas o los aportes y las reflexiones de sus compañeros. Entonces, esto es un elemento motivador. Repito, hay muchas formas de realizar este tipo de procesos. Vamos a salir de aquí y nos vamos a la primera estación, que aquí me quiero detener en especial. Vamos a ver, primera estación. Ok. Fíjense lo siguiente, cuando uno hace un diseño instruccional, uno elabora un documento donde están todos los elementos teóricos o los fundamentos teóricos que se van a manejar, porque el conocimiento se tiene que transmitir de la forma que se vaya a transmitir, bien sea lúdica, como en este caso, que es la estrategia general que estamos manejando. Entonces, fíjense, nosotros elaboramos un documento con unos postulados teóricos sobre lo que dicen los teóricos sobre la elaboración de instrumentos. Ahí hay muchas vías de presentar esa información. La mayoría de las personas, ¿qué deciden hacer? Bueno, las personas lo que hacen es colgar en el aula un PDF o colocar un Word. Y es un recurso, es muy válido, un recurso donde hay una información es muy válido. Pero nosotros decidimos hacer lo siguiente, tomamos en consideración este documento y dijimos, vamos a presentar este documento de varias formas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, dividimos esa información de este primer punto. Bueno, esta parte del documento o de los fundamentos teóricos lo vamos a presentar en un video. Esta otra parte la vamos a presentar en un audio. Y esta otra parte la vamos a representar a través de un organizador gráfico. Entonces, aquí se habla de la mediación pedagógica de los contenidos. Cuando uno trabaja en la virtualidad, uno tiene que procurar que toda la información sea lo más multimedia posible, lo más interactiva y lo más accesible al usuario. Porque si tú le colocas bloques de texto o documentos, el conocimiento no tiene ningún tipo de mediación, puede ser tedioso y puede ser hasta un poco motivador. En cambio, cuando tú presentas esta información de diferentes maneras, puedes lograr una interacción maravillosa y un aprendizaje mucho más significativo y la valoración del conocimiento. Entonces, fíjense, esta información teórica, hicimos un videíto, vamos a ver si se puede, con su instrucción, por supuesto, con algunas recomendaciones. Fíjense, este video, aunque ustedes no lo crean, fue hecho en PowerPoint. A veces uno cree que necesita saber de muchísimas herramientas especializadas y no es así. Este video fue hecho en PowerPoint, o sea, PowerPoint es una herramienta que maneja casi todo el mundo. Es
del paquete ofimático de Word, de Windows, encontramos PowerPoint. Y PowerPoint lo hacemos para hacer animaciones, presentaciones, unos hacen diseño, pero también pueden hacer videos, por si no lo sabían. Entonces, esto fue una presentación que se le dio formato de video. No hay que ser experto en edición de video, se armó un buen recurso y se hizo el video. El audio, bueno, este audio es hecho grabado por WhatsApp, se mandó por nota de voz de WhatsApp, se descargó y se colocó el audio del recurso. O sea, no tenemos que ser tampoco tan expertos, vuelvo y repito, en el manejo de herramientas o de software para la edición de audios, de videos, etcétera. Ya con las herramientas que conocemos, lo que tenemos es que proponernos desde también lo autoinstruccional, explorar y conocer y profundizar aún más dichas herramientas. Ok, aquí tenemos el organizador gráfico que también se puede hacer en PowerPoint perfectamente y se convierte en imagen, está en formato JPG y formato PNG para la exportación y ya. Y luego, después de toda esta información mediada de forma multimedia, se diseñó en la plataforma Moodle, te permite el diseño de pruebas cortas de selección simple, como dice acá, donde, bueno, tienes varios intentos y al pasar, al aprobar esta prueba, tienes la posibilidad automática, a través de una configuración interna de la plataforma, pasar al siguiente reto. Y así sucesivamente, para no ser esto tan extenso, podemos ir explorando cada una de las estaciones hasta llegar al punto de llegada, donde está, en los casos está la actividad final, como una actividad de cierre. Vamos a esperar que me abra acá. Ajá. Bueno, fíjense el lenguaje, ¿no? Estimados participantes, felicitaciones. Ya ha llegado la etapa final de nuestro rally. Para alcanzar la meta, invitamos a reflexionar sobre los logros. Entonces, bueno, aquí se hizo un foro, también un poco para intercambiar impresiones y reflexiones. Y se hizo un instrumento, fíjense ustedes, se hizo el instrumento en Google Form. Y en Google Form de la herramienta del Drive de Google, si damos clic aquí, nos aparece un instrumento. Sin embargo, Moodle también permite hacer estos instrumentos dentro de la plataforma. Ahí está. Un instrumento anónimo, donde hay unas preguntas y las personas seleccionan y valoran la experiencia de aprendizaje. Otro elemento fundamental que les quiero señalar es el manejo de banners, de iconografías que también invitan y promueven, voy a cerrar acá, el desarrollo de la experiencia. Bueno, eso es todo a nivel del recorrido de nuestra aula virtual, así que lo estamos invitando, lo seguimos invitando, Jorge les hará la invitación al final de que sigan y se inscriban, mejor dicho, en estos microcursos para potenciar los aprendizajes. Muchas gracias. Gracias, profesor Camilo. Bueno, la profesora Josly tiene algunos aspectos técnicos que contarnos, como nos están preguntando mucho, profesora Josly, con respecto a la plataforma, ¿qué plataforma se utilizó? Esa pregunta ha salido varias veces a lo largo del chat. ¿Nos podía un poco explicar qué plataforma, los aspectos técnicos y tecnológicos propios de este caso? Sí, profesor, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a todos. Ciertamente, una vez que se hace todo este proceso de diseño instruccional y como hemos visto el recorrido por el curso autoinstruccional, es importante seleccionar las tecnologías más acorde a las necesidades. Y todo esto en función, por supuesto, de las competencias y el propósito. Sabemos que las tecnologías son neutralmente pedagógicas, motivo por el cual nosotros debemos establecer cuáles son las estrategias de uso para cada uno de ellas. Entonces, con base a esto, estamos utilizando en estos cursos autoinstruccionales el campus virtual. Nuestro campus virtual es bajo la plataforma Moodle. Creo que no me escuchan. Vamos a revisar aquí el... Bueno, yo sí escucho perfectamente, no sé. Ok, perfecto. No, ok, chévere, continúa entonces. Bueno, entonces tenemos nuestro campus virtual
que está sobre la plataforma Moodle en su última versión, 3.8 es la versión que estamos utilizando, y nuestro sistema gestor de aprendizaje nos permite la posibilidad de construir diferentes recursos y actividades para la construcción de este curso autoinstruccional con base en las competencias y las estrategias definidas. ¿Qué otra ventaja nos da esta plataforma Moodle? La posibilidad de tener la aplicación móvil. Esta aplicación móvil permite entonces que los participantes puedan descargarlo en sus dispositivos inteligentes y aplicar lo que todos conocemos como el M-Learning, el aprendizaje móvil. Desde allí, entonces le damos la posibilidad de la ubicuidad, donde ellos se pueden conectar desde donde quiera y cuando quiera. Aunado a todo esto, tenemos entonces diferentes formatos multimedial, como vimos en el recorrido, tenemos diferentes infografías, tenemos diferentes guías, tenemos notas de voz o podcast, como lo vimos también, tenemos podcast, algunos podcasts fueron realizados con la herramienta Anchor, que está en la nube, entonces esto permite que nosotros podamos grabar o subir algunas grabaciones que tengamos hechas con nuestro celular en la nube y poderlo incrustar dentro de nuestra aula virtual. Adicionalmente también tenemos otros podcasts grabados directamente con WhatsApp. Además tenemos el uso de una herramienta muy poderosa que es genial y nos permite hacer contenido interactivo, diseñar infografías y a su vez combinar estas representaciones gráficas con la inclusión de audios, de podcast que puedan acompañar en la explicación de esos contenidos que se están presentando y que se están compartiendo. Entonces, esta herramienta que es gratuita, aunque tiene también su versión pro, su versión paga, nos permitió desarrollar ese contenido interactivo, esas infografías, y a su vez incrustarlo directamente en la plataforma Moodle. Es decir, que el participante no sale del campus virtual, sino que todo está allí. Dentro de las posibilidades que nos da el campus virtual, viendo aquí la pregunta de Marjorie, nosotros podemos incrustar que quede en el mismo espacio y que no tenga que salir dentro del mismo Moodle todo lo que está en Drive. Si nosotros tenemos un conjunto de carpetas, nosotros tomamos el código cuando dice que puedes compartir y que tienes un enlace para ingresar, nosotros tomamos ese código y lo incrustamos. Entonces nos queda como nos quedan los videos de YouTube, como nos queda el contenido de Genial y entre otras herramientas incrustado dentro del mismo espacio de Moodle, por lo que el participante no sale del entorno virtual de aprendizaje. Esa es la posibilidad que nos están dando todas estas herramientas de integrar en un mismo espacio diferentes acciones. Además tenemos otra riqueza que son los foros de discusión. Tenemos diferentes foros para que se presenten, para que socialicen, para que compartan y también para que socialicen sus reflexiones en torno a cada una de las temáticas dentro de estos cursos instruccionales. Aunado a ello también tenemos la posibilidad del uso de consultas rápidas en estos cursos, donde el profesor, el facilitador, el mediador hace consultas a los participantes muy puntuales, como por ejemplo la que hemos tenido a lo largo de este webinar, y obtiene allí entonces los resultados. Y es más, puede supervisar qué participantes no han respondido, un poco para ir en este acompañamiento. También tenemos la posibilidad, como lo comentó Camilo, de los cuestionarios en línea. Tenemos diferentes pruebas directamente allí, algunas diagnósticas, otras para poner en práctica el contenido abordado. Estos cuestionarios en línea son diseñados directamente en la plataforma Moodle y nos permite la riqueza de poder entonces generar diferentes tipos de examen, de poder combinar al azar las preguntas, también combinar al azar las respuestas por cada una de las preguntas. Entonces aquí también podemos aprovechar todas esas riquezas. Seguimos con otra herramienta, como ya lo comenté anteriormente, en particular para este caso, los formularios de Google. Esos formularios también permitieron construir esos instrumentos para que el participante valorara el aprendizaje y que, como son preguntas cerradas, los resultados se pueden
pueden observar de manera gráfica. Entonces, esta es información importante para enriquecer el entorno virtual de aprendizaje. Siempre es importante valorar cuál es la opinión de nuestros participantes. Además, entre todo, tenemos dentro de este rally un conjunto de retos, como lo fuimos observando, y esos retos se van cumpliendo en la medida de que el participante está en el desarrollo de su entorno. Ahora, ¿qué pasa? Existen restricciones que se establecieron como estrategia dentro de este entorno, donde el participante va a ir avanzando en la medida que va cumpliendo los retos que se van presentando. Y aunado a esto, una vez que va alcanzando cada reto, en cada una de las estaciones que comprenden el curso autoinstruccional, obtiene una insignia, que es el reconocimiento por su logro de haber cumplido con todos los requisitos y de haber alcanzado ese reto. Este es un elemento que es motivador, que es tomado de la estrategia de gamificación, un poco para dar entonces ese reconocimiento a lo que están utilizando. Sí, hay una cosa que son las consultas rápidas, que estas las podemos hacer directamente en la plataforma y no necesariamente son sincrónicas, son asincrónicas y la tenemos directamente en Moodle. Y la otra es las consultas también que se hacen vía Google Form. Entonces, lo importante de todo esto es seleccionar las mejores tecnologías acorde a nuestras necesidades. Ninguna tecnología es mejor que otra, simplemente son las mejores para nuestras necesidades, nuestros propósitos y las competencias que queremos alcanzar dentro de nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Continuamos entonces con el profesor Altuve, que nos comente un poco entonces lo que han sido las lecciones aprendidas durante este proceso. Bien, bueno, ¿qué lecciones hemos aprendido como equipo? Lo primero es que aprendimos que el diseño de cursos autoinstruccionales es una opción, no es la única opción que tenemos. Como bien lo han expuesto mis compañeros ponentes en este interesante webinar, cuando pensamos en cursos autoinstruccionales, entendemos que es una manera de hacerlo. En una consulta que hicimos rápidamente aquí a través de la herramienta, nos dijeron que la mayoría no tiene experiencia en el diseño de cursos autoinstruccionales, ¿ok? Es decir, nunca se han hecho esa posibilidad. Entonces, la primera lección que nosotros aprendimos, que si bien es cierto, los cursos autoinstruccionales son una herramienta interesante, no es la única salida. Otra lección aprendida que también tuvimos y que nos llevó a investigar en otras bibliografías es el tema del porcentaje de personas que no culmina los cursos autoinstruccionales. Eso en principio aquí me puede ayudar un poco la profesora Iraida, que maneja números. En principio nos causó un tanto de qué está pasando, por qué no terminan, se inscriben muchos, pero culminan entre un 15, un 20 o un 25%, y el resto no termina. Entonces empezamos a investigar en la bibliografía especializada y al parecer encaja más o menos en el rango establecido. Si la profesora Iraida pudiera darnos algunos detalles y precisiones sobre esos datos que ya tiene. Pues sí, cómo no. Cuando nosotros iniciamos esta propuesta de formación, pues decidimos también hacer una investigación para evaluar la efectividad de los cursos. Entonces establecimos una relación entre el número de participantes que se registraban, el número de participantes que iniciaban y el número de participantes que culminaban. Cuando comenzamos a ver los reportes nos alarmó el dato porque la proporción de participantes que culminaban era una proporción baja, menor del 30%. En eso pues realmente nos preocupó y comenzamos a indagar y encontramos que las investigaciones, los investigadores nos dicen que entre un 30 y un 70% es el abandono, es la deserción que ocurre en los cursos virtuales. A pesar de que este dato, y nosotros podamos estar dentro de este renglón, es un dato que de igual manera preocupa y hay que establecer mecanismos para garantizar que la ruta de formación que se desarrolla
pues permita al participante culminarla. Este es ha sido objeto de estudio, ha sido objeto de investigaciones y es una situación que nos ayuda a comprender, pero también a buscar alternativas para atender el problema de la deserción. Gracias, profe. Bien, aquí tenemos una serie de preguntas, yo las voy a ir haciendo, no las voy a hacer todas, para que quien considere la pueda responder, lo haga. ¿De acuerdo? Si se me queda alguna, por favor me la hacen saber. La primera pregunta nos dicen, ¿cómo hacer para que uno de los estudiantes que les cuesta mucho seguir instrucciones, que les cuesta en algunos casos hasta tener una comprensión de lo que leen, puedan asumir de manera autónoma e independiente este tipo de cursos? ¿Qué recomendaciones nos dan ustedes para ese grupo de personas que no están acostumbradas y que tienen inclusive limitaciones de comprensión de la lectura en algunos casos? ¿Qué hacer allí? ¿Qué recomendaciones nos dan ustedes? Profesor Iraida, profesor Camilo, profesora Jorge. Yo levanto la mano. O sea, justamente okay. la metáfora del rally está diseñada justo para motivar a esos estudiantes a que continúen el camino, ¿no? Si vimos ¿qué es un rally? Pues un rally es desarrollar una ruta, un camino que va, donde tú vas pasando estación por estación y vas teniendo retos que te van motivando a que continúes el camino, a que no te quedes en el camino. Justamente por eso, a nivel pedagógico, pensamos en la metáfora del rally, porque es muy atractivo iniciar con otros un camino y donde hay una competencia, pero una competencia sana, una competencia por lograr los retos, por asumir cada reto. Esta es una de las vías que encontramos, o sea, que esa parte autoinstruccional no fuese tan plana, sino que la metáfora del rally por sí misma fuese una situación que los captara, que los motivara, que los llevara a seguir avanzando y venciendo reto a reto. Fíjense que en cada reto asumido se le daba una insignia de premiación, ¿ok? De manera que el estudiante sintiera, oye, voy superando el reto. Si él no lograba superar el reto, no podía avanzar. Entonces, un reto consigo mismo es la ruta, es la mediación que establece el docente, pero es un reto consigo mismo del seguir avanzando. Fue una de las vías que utilizamos. Hay otras, por supuesto. Ok, yo coincido con la profesora Iraida y lo que hay que hacer es darle la posibilidad de que se haga autónomo. Porque si seguimos haciendo diseños instruccionales que dependan meramente de nosotros, el profesor Camilo está pidiendo la palabra. Si seguimos realizando cursos donde lo que hacemos es fomentar la dependencia y fomentar que lo que ellos hagan, tienen que preguntarnos a nosotros cómo hacerlo, nos vamos a fomentar ese estudiante autónomo que queremos. Entonces yo creo que hay que desarrollar, abrir más espacios donde fomenten la autonomía. ¿Se van a equivocar? Sí. ¿Van a tener dudas? Sí. Pero tiene que haber oportunidades para que eso ocurra. Profesor Camilo, adelante. Gracias, profesor Jorge. Bueno, uniéndome a todos los aportes de mis colegas, fíjense, el problema de seguir instrucciones es un problema general. Inclusive hasta hay docentes que les cuesta seguir instrucciones. Así que es complejo el abordaje. Sin embargo, en este contexto, creo que una estrategia es ser muy claro en las instrucciones. Cada cosa que nosotros, cada recurso, cada elemento, cada estrategia que nosotros coloquemos en el aula virtual tiene que ir acompañada de unas instrucciones, además, que sean de fácil comprensión, que manejen un lenguaje cercano y motivador. Y eso quizás va ayudando a que la persona poco a poco se vaya apropiando del proceso de la autoinstrucción o del aprendizaje autoinstruccional e independiente. Era todo lo que quería aportar. Gracias. Bien, por acá tengo una serie de preguntas o comentarios. Hay opiniones que consideran que fue muy atinado incorporar el uso del celular como una herramienta dentro del curso. Otros que comentan que la insignia les fue muy motivante recibir la insignia. La plataforma, dan buenas recomendaciones, buenos comentarios sobre la plataforma. Ya aclaró la profesora Josly y el profesor Camilo que la plataforma utilizada fue Moodle. Por aquí hay gente que dice que no está muy de acuerdo con la incorporación del celular. Que la estrategia fue bien pensada, que fomentó eso que nos estaba comentando la profesora Iraida. Aquí nos preguntan cómo hacer para incorporar
formatos de Google, hojas de cálculo en Moodle. Profesora Yosli, yo creo que eso es particularmente con usted. ¿Cómo haríamos para embeber? Esa fue una palabra que nos enseñó la profesora Yosli. Para embeber archivos, y no solo archivos, sino otro tipo de aplicaciones que vienen desde que son externos a la plataforma. Sí, es totalmente posible. Cada uno de estos recursos que se utilice, bueno, unos le dicen embeber, otros también le llaman incrustar, cualquiera de los dos es Profe, válido. se escucha un poquito lejos, no sé si, No sé si me escuchan mejor. no mucho. Se escucha Creo bien, que, pero bajito. ok, el tema de incrustar y de embeber es exactamente igual. Lo que quiero decir con esto es que aquí lo que hacemos es tomar el código cuando nosotros estamos en el espacio, al igual que tomamos el código de YouTube, que le damos en insertar, tomamos el código que nos da tanto en Drive como en Geniali, como en cualquiera de estas herramientas, y lo colocamos en el campus virtual, en el editor con el menor y el mayor. Allí entonces ese mismo código lo colocamos directamente allí. Bueno, ahí le vamos a hacer una propaganda. La profesora Yosli tiene un curso que se llama el ABC de Moodle y que ha tenido muchísima gente participando, así que los invitamos a que participen. La profesora Mirna nos dice que estamos ampliando nuestro lenguaje en ver y cruzar. Sí, es posible que cualquier elemento que genere un código HTML se pueda colocar dentro del campus virtual, totalmente. Sí, el profesor Altuve se le cayó la conectividad. Yo quería hacer algún aporte, fíjense, compañeros. Querer es poder y cuando uno tiene iniciativa y disposición de hacerlo, uno busca las maneras de aprenderlo. No todo se aprende desde un curso. Hay muchas que están a nuestra disposición y me quiero referir a, por ejemplo, cuando Jorge me dice para hacer las presentaciones en Geniali, yo no sabía manejar Geniali, la herramienta. Ni sabía cómo funcionaba, pero existe algo importantísimo que me parece que es un tesoro que a veces lo subutilizamos, que tiene que ver con por ejemplo, el Google o el YouTube para consultar y aprender a hacer cosas. Ustedes pueden encontrar en estas plataformas diferentes videotutoriales hasta de 15 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos que te explican brevemente cómo conocer o explorar una herramienta. Y también por un tema de intuición, uno cuando empieza a conocer la herramienta, uno va desarrollando, va explorando y se va metiendo y con ensayo y error también se aprende. Así que no satanicemos el ensayo y el error. El ensayo y el error también nos permite aprender. Ok. Entonces, uno logra, por ejemplo, yo no sabía y cómo luego yo inserto la presentación que hice de Geniali en el Moodle. Entonces me metí en un tutorial de YouTube y te dice, haz esto, copias esto, pasas para allá, pegas y ya. ¡Pum! Cuando lo hice, lo aprendí. Y así sucesivamente, para eso, para los audios, para los videos, el mismo PowerPoint, yo descubrí a través de un video tutorial que por PowerPoint podríamos hacer videos, por ejemplo. Cómo descargar un audio y convertirlo en MP3, hay convertidores, o sea, hay diferentes tipos de herramientas, pero si no lo sabemos, humildemente recurrimos a estos videotutoriales o a esta gente que nos dice cómo hacer las cosas y nos puede ayudar muchísimo a optimizar los conocimientos y las herramientas para el manejo y para, por supuesto, utilizarlas como recursos instruccionales para la enseñanza y el aprendizaje. Pido la palabra. Profe Jorge, ¿no se me da la palabra? Fíjense, yo les puedo dar testimonio, yo no soy nativo digital, yo no nací con las tecnologías.
y pues yo conozco el diseño instruccional, manejo toda la parte pedagógica, pero la parte tecnológica, pues como todos los de mi generación, pues nos ha tocado aprender por ensayo y error, nos ha tocado diseñar. Para diseñar estos cursos yo me metí en varios tutoriales de cómo hacer podcast, o sea, he ido aprendiendo, que ha sido súper interesante, y allí es cuando vemos que pues todas estas situaciones se convierten en oportunidades para aprender, y la oportunidad para aprender es interesantísima, ¿ok? Porque en esa oportunidad yo me equivoco, pero el error se convierte en esa oportunidad para reconstruir, redimensionar el aprendizaje. Yo aprendo, si dice por ensayo y error, hay que ser curioso, como dice la profe Evelyn, sí, y ahí lo interesante de lo autoinstruccional, ¿no? De generar la autonomía, de promover que el estudiante tenga o ese participante esa capacidad de indagación que se da tanto en el participante, en el docente como en el discente. ¿Ok? Lo doy como testimonio. Yo no soy nativo digital, no tengo ese desarrollo de las competencias tecnológicas. Sin embargo, la misma situación se ha convertido en una oportunidad y yo he aprendido y tengo muchísimo que aprender. Yo creo que he aprendido es el 1%. Y pues he podido desarrollar soluciones didácticas para entornos virtuales que han sido muy, muy interesantes. Bien, vuelvo yo por acá. Miren, nos estaban pidiendo la guía de Moodle y una guía de este tipo de experiencias que diseñamos para ver si ellos la pueden replicar de alguna manera. Eso es una tarea que tenemos pendiente. El límite para cargar archivos en la plataforma, profesora Josly, ¿cuánto tiempo? Perdón, la cantidad de cómo superar esa limitación de la cantidad que aguanta la plataforma. No entendí la cantidad con respecto a qué, profe, porque la plataforma... El peso de los archivos, porque algunas personas nos dicen que es una limitación, el peso para el momento que va a cargar archivos a la plataforma, pues no lo deja por lo pesado que es. Entonces ellos dicen que cómo superar esa limitación. Por defecto, Moodle a veces trae máximo de subida 2 megas, pero en el servidor donde se encuentra instalado el Moodle, se puede subir ese tamaño, lo puedes colocar hasta 100 megas, por lo menos en el caso del campus virtual de la UCB lo tenemos sobre 100 megas. Pero ¿a qué los invito? A que siempre optimicemos el espacio, a que utilicemos las herramientas que están en la nube, a que si grabemos un video lo podamos subir a nuestro canal de YouTube, que podamos entonces colocar el enlace. ¿Por qué? Porque entonces se puede hacer muy pesado el curso y los participantes, si necesitan descargar o visualizar, puede que no les sea tan factible. Entonces, allí siempre hay que buscar las mejores políticas y orientaciones para optimizar el espacio. Pero en la plataforma eso es totalmente posible, aumentar el tamaño. Es decir, profesora Josly, que usted nos recomienda, en la medida de lo posible, no subir archivos tan pesados. Esa sería una recomendación técnica para nosotros que somos docentes. Sí, exactamente. Y además que aprovechar que como docentes podemos hacer uso potencial de las redes sociales y de las herramientas en la nube. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, grabar un audio, un podcast en nuestro celular, pero podemos subirlo a la herramienta Anchor. Y allí entonces nos genera un código que lo colocamos dentro de nuestra aula virtual. Y ahí optimizamos el espacio de subir este archivo. Así igualmente con una presentación en PowerPoint, así igualmente con un video, con todos buscar las mejores opciones que nuestros materiales que producimos lo podemos compartir en nuestras redes y también podemos aprovechar y optimizar el espacio. Ojo, muy bien. En el canal de YouTube, ya para cerrar, en el canal de YouTube ahora se pueden colocar los videos privados. ¿Y quién puede ver esos videos? A quien le mandamos el enlace. Entonces nosotros podemos subir esos videos a YouTube privado que solamente lo vean las personas que están dentro de nuestro curso. Igual ocurre que también con Drive y con otras herramientas. Muy bien. Entonces lo que quiere la recomendación que nos da la profesora es ser lo más eficientes con el uso del espacio, porque, bueno, pues vamos ocupando un lugar que puede ser utilizado de otra manera. Por ejemplo, nos comentan por aquí la profesora Mirna que le encantó Geniali. Geniali es una herramienta que es externa a Moodle. Hacemos el diseño por allá y nos traemos el código para la plataforma. Todo esto me lo han enseñado a mí, no creo que yo lo sabía. Yo estoy igual que la profesora Iraida.
Entonces, hacemos los materiales en otros lugares y simplemente nos traemos el código para la plataforma y no utilizamos o no sobreutilizamos el espacio de la plataforma Moodle, que como todo, pues es un recurso importante. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué hacer con las personas que no tienen teléfono inteligente y que no tienen internet? Esta es la gran pregunta en Venezuela y en todo el mundo, pero en nuestro país en particular. Profesor Iraida, profesor Camilo, profesora Yosli, profesor Daniel también, que lo tenemos aquí calladito y es un experto en el área. ¿Qué hacer con ese grupo de personas que no tienen internet y que no tienen teléfono inteligente? Profe, recientemente hubo una tertulia con García Aretio, que es uno de los grandes reconocidos en el área de educación a distancia. Y él hablaba sobre esto y comentaba que podíamos aprovechar y visualizar el uso de, por supuesto, de la radio, de utilizar, bueno, de hecho la están comentando ya, Yamilia Costa, la radio, de aprovechar el uso de la televisión. Además comentaba de poder preparar estos materiales, grabarlos en dispositivos, en un CD, en un pendrive, etcétera, y poder compartirlo. Y aprovechar que trabajaran en pares con personas que tuviesen el acceso a internet para poder compartir los contenidos. A lo mejor un teléfono quizás que puedan o no lo tengan no es tan necesario porque el M-Learning es una alternativa y es una alternativa que decide el participante. No condicionamos a una persona que si no tiene celular no puede participar en un curso en línea. Pero hay que ser un poco creativos e innovar y buscar diferentes opciones de poder llegar a estas personas y sobre todo preparar estos materiales y distribuirlos como inicialmente se hacía en la educación a distancia. Profesora, yo les voy a comentar rápidamente que yo he diseñado experiencias donde la mitad de las personas no tienen teléfono inteligente. Y entonces yo hacía pares, el que tenía teléfono inteligente con el que no tenía teléfono inteligente. Y ellos empezaron a crear redes entre ellos y se apoyaban a nivel, ¿cómo se llama? El profesor mandó esta información, ya la recibiste, te la envío por correo, yo me acerco donde tú estás. Entonces eran personas de los EUS y fue una experiencia muy, muy interesante. Alguien nos comenta por acá que, bueno, que estos tiempos pues han sido muy ricos, pero también han generado mucha ansiedad y la gente se mete en muchos cursos, a ver si no los termina y un poco pues la situación mundial y en particular la nuestra, pues no deja de ser un contexto real en nuestra situación. Hay una pregunta muy interesante para el profesor Camilo, para la profesora Iraida, para el profesor Daniel y para la profesora Yosli. ¿Es posible utilizar este tipo de metodologías en cursos formales de la educación superior? Totalmente. Sí. Totalmente. Se puede desarrollar desde los primeros niveles hasta el subsistema de educación universitaria. En todos los niveles se puede utilizar. La figura del rally educativo es una estrategia que existe y ahorita estamos aplicando esta figura del rally en el entorno virtual en el diseño de cursos instruccionales. Profesora profesora Yosli, que quería participar con respecto a esta pregunta tan interesante. ¿Es posible utilizar este tipo de metodologías en cursos de educación universitaria? Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho se pueden establecer diferentes, hoy en día se está utilizando mucho lo que son las aulas iconográficas, las aulas metafóricas, la gamificación. Entonces todo esto se puede estructurar para hacer entornos virtuales de aprendizaje ricos y por supuesto que se mantenga la motivación, el juego, el reto para que el estudiante esté animado y motivado. Perfecto. Profesor Daniel, está muy calladito y sabemos que usted tiene experiencia en estos temas de aulas iconográficas y de aulas metafóricas. Sí, buenos días a todos. Espero que me estén escuchando. No había querido hablar porque no cargo mi micrófono. No sé si me escuchan bien. Le escuchamos perfectamente, profesor. Bueno, feliz día a todos. Lo he estado viendo desde el inicio, pero estaba en realidad con las manos un poco ocupadas haciendo otras cosas. Estoy en la UCB en este momento en Maracay. Bueno, muy agradecido con todos. Por supuesto, he trabajado colaborando con las aulas que mencionan y a pesar de que a todos les encantan las etiquetas, créanme que es un poquitico
difícil cargarla, pero vale la pena por el entusiasmo que genera justamente con todo este tema de la actividad lúdica, la gamificación. Es adecuado el hecho de que esté en las etiquetas. Sí me llama la atención mucho de lo que mencionaron de que la gente no lo culmina. Hay personas incluso que a veces nos llegan mensajes y dicen, no me han enviado nada, no he recibido nada, necesito la clase. Creo que es parte del proceso institucional del curso. Pero en la medida de lo posible han ido aprendiendo. También he visto gente que ha culminado a tiempo, les ha ido bien, pero en general noto que ha tenido buena receptividad el hecho de la metáfora rally y de la ambientación en el aula del campo. Bueno, estamos acá para seguir ayudando. Gracias, profesor Daniel, que está trabajando y aún así nos está atendiendo. El profesor Daniel es profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Aquí hay otros comentarios. Le gustó mucho el Geniali. Disfrutó mucho. Le gustó buscar videos en YouTube. Eso está perfecto. Mucho de lo que he aprendido es porque me pongo a investigar y a explorar en la red. El ensayo y el error me ha funcionado. Muy cierto con el profesor Camilo, el ensayo y el error sirve para avanzar. También hay que formar comunidades de aprendizaje. Esto es muy importante. Cuando yo no sé algo, yo inmediatamente llamo a Josly, llamo a Camilo, llamo a Iraida, llamo a un amigo y eso va fomentando lo que uno. ¿Cómo es que se hace eso? Enséñame, ¿ok? La profesora Marjorie coincide con la profesora Iraida y se aprenden hasta nuevas recetas de cocina. Todos los días aprendemos algo más. La curiosidad personal es fundamental. Al principio de la pandemia no sabíamos muchas cosas, pero bueno, esta pandemia nos dio la oportunidad de aprender. Yo coincido totalmente con Yamilet. Yo he aprendido un mundo de cosas con esta plataforma. Gracias por el ejemplo, con el microcurso. La profesora Iraida comenta que estos son oportunidades para el aprendizaje, que es muy recomendado el uso de la nube e inclusive más seguro. Le pedimos a Josly el curso de Moodle, así que otra vez Moodle con el ABC. Josly, anótamelo por ahí, por favor. No estoy de acuerdo con la profesora, con los videos pueden mantenerse en la nube compartidos con los interesados. Vamos a ver, estoy de acuerdo con que los videos deben mantenerse en la nube y así no gastamos espacio en la plataforma. Profesora Josly, otra vez el curso de Moodle, se lo están pidiendo nuevamente. Yo me quedé rezagada y conocí a un colega de ingeniería y me dio su opinión para lo que estábamos diciendo. La profesora Josly se compromete a agendar un nuevo ABC. Profesor Camilo, adelante para darle chance mientras que yo sigo leyendo. Gracias, profe. Bueno, estoy leyendo algunas preguntas sobre si esta experiencia se puede adaptar o llevar a los diferentes niveles del sistema educativo venezolano y bueno, claro que sí. Es importante y los invito, profesores, a escuchar las experiencias de cómo lo están haciendo los demás. Todas las experiencias nos enriquecen y eso también forma del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo y de las comunidades de aprendizaje. Yo, por ejemplo, estuve escuchando, tengo una prima que tiene su hija pasó para 6º grado y este 5º grado, ¿cómo pasó? Bueno, en todas las maestras de 5º grado, todas las maestras de 5º grado, por ejemplo, del colegio donde la estudia la niña, habían unas que tenían algunas limitaciones a nivel técnico, otras de que no conocían algunas herramientas y todas se pusieron de acuerdo junto con los especialistas y crearon una comunidad de aprendizaje y entre todos gestionaron a los 5º grados del colegio, por ejemplo. Entonces unos hacían una cosa, otros hacían otra, otros diseñaban esto, o sea, entre todos elaboraban recursos, entre todos se apoyaron, entre todos presentaron diferentes experiencias para que los muchachos aprendieran, o sea, los atendieron a todos por igual, no la maestra tal con sus niños y la otra con sus niños, no, eso se puede hacer. A nivel universitario también, nosotros de hecho en los EU trabajamos de manera muy colaborativa con los profesores, socializamos experiencias, socializamos recursos, socializamos aprendizaje y vemos cómo nos podemos unir para llevar a cabo procesos. Entonces yo creo que es un tema también de voluntad, básicamente, de querer hacer las cosas y de disposición. Más sin embargo no está bien dicho. Sin embargo, entendemos que hay unas limitaciones muy serias
por parte no solamente de los estudiantes como de los profesores a nivel del acceso a las tecnologías, a la conectividad, a la electricidad, los recursos, en fin. Pero bueno, como dijo también Josly, hay otras maneras de socializar el conocimiento. Lo importante es sentarse a pensar cómo lo podemos hacer un diagnóstico real de conocer las necesidades de nuestro grupo, de nuestros estudiantes, de los sujetos que aprenden, qué es lo que tienen, con qué cuentan, hacer como esa especie de inventario, y eso nos va a permitir a nosotros diseñar una ruta de aprendizaje para que todos tengan la oportunidad pues de disfrutarla, de aprender y de apropiarse del conocimiento. Es un tema simplemente de sensibilidad. Muy Gracias. atinado su comentario, profesor Camilo. Fíjense usted, una maestra me decía, profesor, la maestra de primer grado tiene internet, pero la de segundo no. Entonces seguimos aplicando las mismas estructuras de las clases presenciales a un entorno distinto que es el entorno virtual. Yo le dije, profesora, sálgase de esas cajitas y ponga a la maestra cuentacuentos, a la maestra magia ciencias, a la maestra magia número, o sea, que empezar a pensar en otras estructuras para que, y entonces ella me dijo, wow, yo no había pensado en eso. Entonces agarró y buscó la maestra que tenía habilidades para contar cuentos, para la literatura, para la ortografía, para la redacción, y la puso maestra de primero, segundo y tercer grado. La otra maestra que era de ciencia la puso mágica ciencia. O sea, es cuestión de ir pensando en otras estructuras distintas a las que hemos utilizado hasta el momento. Bien, tenemos una cantidad de comentarios geniales, muchísimas gracias a todos. Asimismo, recientemente viví una experiencia con nuestros estudiantes que no tenían teléfonos inteligentes y les creó grupos y funcionó muy bien. Nos cuenta Corín, qué bueno, Corín. Profesora Milagros, querer es poder. Mi sobrina terminó mudándose de Guarenas a mi casa para poder avanzar. Otra profesora en Cagua va a visitar a otros que no tienen internet. Bueno, profesor Daniel, si lo escuchamos, habría que pensar un plan, el aula invertida. Josly, sonó bien, así que piensen algo con aula invertida por allí, vamos a ver qué se nos ocurre. Entendemos la participación, los teléfonos de internet son limitaciones reales, eso es una limitación real, y aún así inventamos cosas. El tiempo es importante. En nuestro contexto, los CEU podríamos aplicarla de forma combinada, nos comenta la profesora Evelyn, de los estudios universitarios supervisados. Gracias al universo que nos hizo coincidir en la UCB, definitivamente. Ser docentes universitarios en estos momentos es todo un reto. Y ahora vamos con Arete, así es, Milagro, así que los esperamos el jueves. Bueno, Isabel, ¿eres de la UCB o eres de Miranda? Te pregunta la profesora Iraida. Soy de la facultad, le dicen, de la Facultad de Ingeniería. Bueno, profesores, qué buena esta experiencia. A mí me encantan las preguntas. Siento que es la parte más rica de la discusión. Bueno, profesores, recuerden que este jueves tenemos el jueves que viene, tenemos el cierre del programa. El programa de formación en contingencia, 17 semanas seguidas trabajando en formación del profesor universitario. Allí han contribuido muchísimos profesores, el profesor Daniel ha trabajado muchísimo, la profesora Josly. Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo para... el profesor Daniel se despide porque está en batería baja, así que entendemos, ya trabajando. Muchísimas gracias, profesor. Y 11 semanas en Miranda, nos recuerda la profesora Aida, que también está activa de hace 11 semanas. Son muchos los aprendizajes que hemos obtenido en estas 17 semanas en el caso de la universidad y 11 semanas en el caso de Miranda. Bueno, me despido, les doy la oportunidad a la profesora Iraida, a la profesora Josly y al profesor Camilo para que se despiden de su audiencia. También bendiciones para ti, Marjorie. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todas y todos por esta oportunidad para compartir nuestra experiencia, nuestros saberes. Es muy enriquecedor poder compartir, poder intercambiar, poder escuchar pues sus opiniones, sus apreciaciones en relación a lo que hemos desarrollado. Gracias por la oportunidad. Gracias al profe Jorge, al profe Camilo, a la profe Josly por darnos la oportunidad de compartir en este espacio
de reflexión. Gracias a todos Así los es. participantes. Un abrazo, profesora Iraida, siempre tan gentil. Bueno, Profesora muchísimas Yoldi, despídase Gracias. de sus múltiples fans que tiene por allí. Muchas gracias, gracias a la profesora Iraida, al profesor Camilo y al profesor Altuve por este espacio, por este aprendizaje con el desarrollo de estos microcursos. Y bueno, gracias a todos por participar y seguimos aprendiendo y construyendo colaborativamente. Que tengan feliz día y seguimos en nuestra formación en contingencia. Así es. Profesor Camilo. Camilito. Ya va que la cosa se pone lenta. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo. Quiero decir dos cosas fundamentales para este tipo de gestión que estamos haciendo en este momento. Primero, tener fe. Tenemos que tener fe en la virtualidad. Tenemos que tener fe que esta es una manera interesante, inteligente, innovadora y también tiene la misma pertinencia académica que la presencialidad. Entonces vamos a empezar a quererla más, a conocerla más y a profundizarla como lo estamos haciendo hasta ahora. Y el trabajo en equipo, que es otro elemento fundamental, es importante para el desarrollo de estos procesos. Nosotros somos un equipo multidisciplinario, que unos tienen mayores fortalezas en lo tecnológico, otros en lo pedagógico, otros en lo gráfico, otros en el manejo de herramientas, y nos hemos fusionado para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, traten ustedes también de hacer sus propias comunidades de construcción de aprendizaje para que puedan tener unos resultados y unos procesos extraordinarios. Gracias al profesor Jorge, a la profesora Yoli, a la profesora Iraida por esta oportunidad y por invitarme a formar parte de este webinar y de toda esta experiencia que ya tenemos unos cuantos meses trabajando por nuestra universidad y por la educación venezolana. Un abrazo grande. Así es, profesor Camilo. Bueno, nos despedimos, les haremos llegar la grabación. Muchísimas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, nos enriquecen mucho, nos hacen ser mejor. Quiero darle gracias, profesora Sajis, siempre tan atenta y tan, ¿cómo se llama? Nos recuerdas del año 2013, caramba. Eso es lo bueno de dejar a uno huellas en los demás. Miren, bueno, los invitamos para el 16. Quédense con nosotros, quédense con SAPRO, quédense con SEDUCB. Quiero agradecer al profesor Daniel, que nos acompañó desde la UCB Maracay y ha sido clave en este proceso de formación. A todos esos saludos, que a lo mejor se me quedó alguno por allí, mil gracias a todos, se les quiere un montón, seguimos siendo universidad. A la gente de los maestros de Miranda, un abrazo muy especial, se les quiere mucho. Maestro es maestro, donde lo pongan, es maestro el de preescolar y es maestro el de postdoctorado. La función es la misma, ser docente. Bueno, los dejo, un abrazo súper especial, detenemos la grabación.